Bienvenidos a nuestro primer episodio de Let's Talk, en esta pequeña edición visitando la República Dominicana, y nos acompaña en esta primera edición, en este primer episodio, nuestra doctora de siempre, Natalia Vilardo, Aquí, mi muy tricóloga feliz. favorita Ay, y mi mi amiga, mi paciente hermana, mi estrella. compañera, hace Mi paciente muchos estrella. años. Muchos años nos conocimos. La tricología nos conoció, pero ahora ya somos más que Mm, paciente y doctor. Muchísimo Somos más. íntimos amigos, Íntimos vamos a decir. amigos, claro que Casi sí. como hermanos. Yo así es como me La siento. hermanita blanca, mi amor, que me tocó de la vida, es Natalia para mí, pero realmente eres una de las personas que en estos últimos años me ha motivado más a pesar de la distancia. Pero es Y es que de esas conexiones que a pesar de la distancia no se han perdido, más bien se han acercado más. tal cual, es que la distancia nos acercó más. Cuando vivías acá no estábamos No tan juntos estábamos como tan ahora. cerca, exacto, no estábamos ni tan juntos, ni tan revueltos, ni tan pendientes uno del otro. Y la Como vida ahora. entonces comenzó a girar, y luego de una pandemia y 8 años después de yo estar fuera del país, enos aquí con una Aquí, amistad consolidada, que de consolidada hecho las amistades reales duran 8 años, tardan 8 años y para consolidada. poderse consolidar. Entonces ya Bueno, tú y yo pasamos la ya está. barrera. Pasamos la barrera, ya lo nuestro es, yo creo que en otras vidas hemos sido algo. Natalia, hace 10 años exactamente, tú y tu esposo Sergio vinieron a la República Dominicana con un método para la época totalmente novedoso, que Sí, es el Megafue. el Una mega fue. técnica que vino a romper en este país, porque lo único que sabíamos sobre implante capilar era que te quitaban un pedazo de la piel, entonces de ese pedazo de la piel te dejaban lo que decimos en Dominicana, un 100 pies Bueno, en dibujado. Argentina decíamos la marca El Tiburón. La Decíamos que marca era, claro, que era como la sonrisa. O la sonrisa también mucho le peor decíamos. todavía. Entonces, yo soy uno que todo el tiempo, desde los 23 años, comencé a quedarme calvo. Y cuando yo vine a la primera entrevista contigo hace 10 años, yo te dije, yo no me he operado, doctora, porque yo le tengo miedo al 100 pies. Yo me Yo acuerdo. cicatrizo feo, tengo miedo de desarrollar un queloide, yo no voy a, por un procedimiento estético, a quedar más feo de la cuenta. Yo me acuerdo que vos, que tú me acuerdo que usabas Un una peluquín, prótesis, una sí, una prótesis, sí. prótesis. Yo digo, oye, llegaste, digo, bueno, con tu prótesis. Me acuerdo que te dije, no pretendas que te dé la densidad de la Sí, prótesis. eso es cierto. Natalia siempre me prometió que no iba a ser igual. Siempre me prometió un resultado bastante realista. Nunca me dijo, vamos a ponerte 1000 y al final saltar con 200. No, todo el tiempo fue a una expectativa sumamente baja para Siempre, luego sí. entonces sorprenderme. Pero Claro. cuando llegamos, volviendo a al inicio de tu carrera en la República Dominicana, trajiste ese método Megafue, que es el método de pelo a pelo, que en ese momento Pero, nadie lo hacía en este no, país. en ese momento no, nosotros fuimos los pioneros, sí. En ese momento solo se hacía la técnica FUS. Y llegamos aquí y fuimos los pioneros. Nos encontramos con muchos desafíos, porque obviamente veníamos de Argentina, un país con pelo bueno, como dicen acá, Como decimos acá, claro que eh, sí. y me encontré con pelo malo, como dicen acá, cosa que no, una experiencia que no teníamos, porque es muy diferente. Y la realidad es que en ese momento se creía que ese tipo de pelo no se podía hacer con la técnica pues. Ok. Y bueno, con la práctica se logró y bueno, hoy en día es algo común hacer ese tipo de técnica en el pelo rizo. Pero en ese momento no, para nosotros fue un gran desafío. Bueno, pero eso vino entonces a traer toda una ola de, supongo que críticas por parte de la competencia que todavía no se había actualizado con ese método, con esa técnica. ¿Cuáles fueron los desafíos que tú enfrentaste a nivel competitivo para traer algo y que luego entonces sea creíble para un público que ya está acostumbrado a ver otros tipos de métodos? Los primeros años no se notó mucho la competencia, porque realmente nosotros al principio tuvimos que hacernos de cero, hacernos conocidos, pero bueno, después llegamos a hacer demasiado ruido y bueno, la competencia logró sacarnos del mercado por un tiempo. Ok, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Más Vamos a adelante, enfocarnos entonces en cuando viene un paciente, como llegué yo a la primera consulta, yo estaba totalmente calvo con lo que se llama, con lo que yo decía una ilusión óptica en la primera parte, la parte aquí frontal.
no tenía absolutamente nada de cabello. Y yo recuerdo que yo cuando nos íbamos ya a operar, yo te dije, no, tú ves la línea que me dejó la pega de la peluca, esa es la frente que yo quiero. Y señores, esta frente diseñada, esta me la diseñó Natalia, Sí, eso porque no sí había me lo dejó. nada. Eso lo que decimos la bola de billar, que no se ve nada que brilla. Así, una calma que brillaba era. Pero para la época todavía mi segundo cuadrante estaba bastante llenito. Todavía está, sí, todavía tenías pelo ahí en el segundo cuadrante. O sea, Ujú. lo que es la corona tenías pelo. Después, bueno, los años se fueron despidiendo. Fueron entonces, recuerdo bien, esa cirugía fueron 2 sesiones de Sí, 7 de la mañana a 5 de la tarde, sí. un lunes y un martes, o sea que en Ujú, total fueron 16 horas de cirugía. sí. Recuerdo que para la época, entonces no se podía implantar tanto pelo en una sola sesión. No, lo que pasa es que, bueno, no había realmente no estábamos acostumbrados a poner tantas unidades en poco tiempo. Entonces, eso lo hacía yo, no era algo que se hiciera. Yo para poder colocar más unidades y que el paciente no estuviera tan incómodo porque se hacía demasiado largo, lo dividí en 2 días. ¿Cuál es la diferencia de la técnica fue de hace 10 años a la técnica fue de esta época? Ninguna, sigue No siendo, sigue siendo o la sea, misma. sigue siendo la misma técnica, lo que se fue creando para poder, por una cuestión de marketing, porque si todos hacemos lo mismo, algo tenemos que inventar, bueno, usamos un bisturí diferente, que es el zafiro, usamos los implanters, que es otra forma de colocar el pelo, pero en sí la técnica que es sacar uno por uno de la zona donante es siempre la misma. Sigue siendo la misma. Sí, lo único que Entonces, cambia es la forma de colocación o el bisturí que se usa, o el tipo de máquina pero es exactamente lo mismo. pero bueno, pasó entonces el primer año de mi cirugía y al segundo año hubo que rellenar otra vez, porque la densidad, como me habías dicho al principio, no No iba ibas. a quedar porque yo quería esta frente. Ujú. En principio el dibujo era con 2 entradas y yo me rehusaba a que me dejaran entradas. Entonces al segundo año volvimos a implantar. Recuerdo entonces que fueron 1.500 unidades en el primer año. Puede ser, sí, en ese momento se colocaba, lo máximo que colocábamos en ese momento eran 2.000, 2.200, pero no se colocaban así 4.000, 5.000 como se colocan ahora. Hace 10 años no. ¿Qué cambió de 10 años para acá que ahora sí ya se puede implantar más pelo que antes? ¿Tabú? No, en esa época era bastante nuevo, en principio se había creado para cicatrices nada más, Ok. después se empezó a hacer para implantes, pero se tenía mucho miedo de dañar la zona donante, entonces se hacían pocas unidades. Veníamos también con el FUS, que el FUS más de 2.000 unidades no se podían sacar con la tira. Entonces veníamos con ese tipo de densidad, la gente estaba acostumbrada, pero bueno, después sobre todo los turcos fueron los primeros que pusieron a colocar 4.000, 5.000 unidades, cosa que nadie lo hacía. Y se empezó a ver que no producía tanto daño a la zona donante en algunos pacientes, en otros sí explotaban la zona donante, dependía cada persona. Y entonces empezamos a hacer lo mismo, es decir, bueno, en lugar de poner 2.000, vamos a ver si ponemos 2.500, después 3.000, bueno, queda mucho mejor, a ver, se puede poner una sola sesión, y así nos empezamos a animar a colocar más y entonces a tener resultados mejores con una sola sesión. Ok. Bueno, luego pasan, el segundo año recuerdo que fueron 900 unidades foliculares las que me pusiste y ya entonces a partir de ahí yo sí comencé a ver exactamente cómo yo me quería quedar. Y bueno, un año después ya me das el alta definitiva y Uh-huh. ya entonces yo veo todo el pelo. Pero la advertencia que Natalia me hizo fue la siguiente. Ya quedaste como querías. Ahora, el pelo que te queda, el tuyo, el que no es implantado, todavía está en riesgo de seguirse cayendo. Cosa a la que uno como paciente, Natalia, uno no le pone realmente atención, uno simplemente está feliz con el resultado. Yo me hice trenzas, Ay, Dios mío. yo me, Yo me me hice acuerdo. queratina, las trenzas me tumbaron todo el pelo, pero luego volvió a Volver a nacer, hacer. fue Sí. un trauma bastante fuerte. Me he teñido bastante el cabello, bueno, no tanto, pero me lo he decolorado un par de veces, me he hecho trenza, me he hecho queratina, me he hecho rizado y no he visto que por lo menos el pelo que se haya implantado haya tenido alguna consecuencia. Lo que sí pasó en 10 años fue
que el pelo, como me lo había advertido la doctora, ese pelo terminó cayéndose como en principio comenzó a caérseme a los 20. Claro, entonces lo que pasa siempre es eso, los pacientes dicen, ah, no, no va a pasar nada, va pasando el tiempo, uno se ve todos los días y como se ve todos los días, no se da cuenta No se da que cuenta. se le está cayendo hasta que un día te sacan una foto de algún ángulo que vos no veías y dices, wow, y entonces, ¿cuándo fue que se me cayó? Y eso es lo que suele pasar. Y muchas veces lo que dicen los pacientes, o la gente que lo ve, dice, ay, ¿ves? Se le cayó todo el implante, no sirve. A mí me dicen y así. es al revés, o sea, el implante es lo que ha quedado y lo que se cayó del pelo. Si tú supieras la cantidad de veces que yo he tenido que hacer la corrección y me dicen, ¿por qué no te terminas de rapar la cabeza? O mira, ¿y por qué tú no te haces un implante? Yo termino explicando a la gente, mira, tú ves todo esto que tú ves aquí, ese es el implante. Claro. Porque yo no tenía nada de esto y esto todavía sigue en el mismo sitio donde está. El pelo implantado nunca se cae. Entonces podemos explicarle ahora en este momento a la gente por qué el pelo implantado nunca se va a caer. Bueno, porque el pelo, o sea, el pelo que se cae por una cuestión de androgenética. ¿Qué quiere decir? Un problema hormonal y un problema genético. ¿Qué quiere decir? En la parte de lo que es la parte frontal y la corona, la raíz tiene un receptor. En ese receptor, la dehidrotestosterona es la que va a unirse. Cuando se une, forma un complejo que no permite que los nutrientes lleguen bien al pelito. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a debilitar. Se cae, cuando crece, crece más finito, se vuelve a caer, crece más finito, sin color, se cae y no crece más y murió. Bueno, eso fue lo que yo viví en los últimos años, pero lo que sí pude notar, Natalia, es que por lo menos esa siguiente parte de mi pelo que se iba a caer y que siguió cayéndose, tardó bastantes años para caerse. Y en menos de un año fue que yo comencé a notar ese cambio de que el pelo ya se me estaba cayendo y solamente me estaba quedando el implante. Claro, lo que pasa es que el proceso de caída es lento y progresivo, pero hay determinadas cosas que aceleran el proceso. Okay. Como por ejemplo el estrés. Si vos tenés mucho estrés, porque viviste alguna situación que te generó estrés, el trabajo, lo que sea, acelera el proceso y en muy poco tiempo pues, se te cae lo que tendría que haberse caído en años. Pero para que no termine de decir por qué no se cae el pelo del implante. El pelo del implante no se cae porque en esta parte de aquí atrás, que es los lados, la parte de atrás de la cabeza, no tiene genética de caída. La raíz no tiene ese receptor. Entonces, por androgenética, no se va a caer. Ok, entonces, ¿cuáles son los procedimientos que hacen que se desacelere la caída del cabello? Porque lo que has explicado, en ningún momento has dicho que no se va a caer o que hay un método para que no se caiga, solamente desacelerar el proceso. Claro, lo que se hace es frenar la caída por un tiempo. Okay. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los procesos como el plasma, la mesoterapia capilar y el tratamiento en casa, como es el minoxidil, el Procapil, shampoo anticaída, básicamente el finasteride, el dutasteride o sopalmet. La mayoría de las personas cuando usan el minoxidil en foam, sí, o en gotero, lo usan por poco tiempo, lo usan mal, entonces lo que comienzan a notar es que se le pone fin a la hebra del pelo y dice, no, esto me está tumbando el cabello. Claro, lo que pasa es que se produce al principio se produce un proceso que se llama shedding, que es que no le pasa a todo el mundo, pero a un porcentaje muy alto, que es que el pelo se comienza a caer para darle lugar al pelo nuevo a crecer grueso. Porque el pelo que está no es el que se va a engrosar, sino es el que va a crecer. Para que eso suceda, tienen que pasar 3 meses. Okay. Entonces, porque es el ciclo del pelo. Uno tiene que esperar el ciclo del pelo. El pelo ese se cae, entra en reposo para volver a crecer engrosado. Entonces, los primeros 3 meses no se ve nada. Al contrario, quizás hasta se ven un poquito peor. Entonces, lo que suele pasar es que sueltan el tratamiento porque dicen, al final esto me está haciendo peor. Y lo sueltan. Y no llegan a los 3 meses, que es donde empieza a verse algún resultado. Entonces eso es como cualquier otro suplemento que tú necesitas tomártelo por un periodo mayor a 90 días para tú comenzar a ver el resultado real de lo que ese suplemento te está aportando al organismo. Es que lamentablemente siempre se están buscando cosas mágicas, no hay nada mágico. Todo hay que tener paciencia, hay que tener constancia. Para lograr las cosas en la vida hay que tener constancia. Para todo, no para solamente todo, para el cabello. Por eso te digo, para todo en la vida, las cosas se logran con constancia. Y esto es lo mismo. Yo siento que la cirugía del cabello es de todas las cirugías estéticas
una de las más lentas para tú lograr ver el resultado. Y tú entras en una Sí. etapa de ansiedad, de estrés, porque tú ves cómo el cabello se te cae, porque en el primer mes todo se ve muy bonito cuando sale, todo se ve como una peladita bonita. Luego entonces todo eso se cae, tú dices, ¿qué pasó? Y tú comienzas a quedarte con el pelo en la mano, pero ¿qué está pasando? Todo eso te lo explican en la cirugía y después de la cirugía, pero como quiera uno cuando lo vive, se siente estresado, se siente ansioso y todavía pasan Sí. 5 meses y tú no ves nada. Claro, lo que pasa es que muchos creen que a ellos no les va a pasar. Si no, a mí no se me va a caer. Si mira que se te cae, no, Sí, a mí no, va a ser que a mí no. no, Y no eres entonces ahí especial. pues, viene y dice, ay, se me cayó. Y yo te lo dije. Entonces, por eso, yo los primeros 3 meses los llamo los meses de desierto, porque la verdad que no se ve prácticamente nada. Muy poco crecimiento, alguno que otro pelito, y que lo vemos nosotros con el tricoscopio. Entonces, por eso los 3 primeros meses son muy importantes apuntalar al paciente y decirle que le va a crecer, porque la gente, los amigos, los familiares son bastante malitos con la gente. Y entonces le Mm, dicen, si viene y te sacaron todos los cuartos, te te engañaron. engañaron. Ah, Yo te eso, dije, mira, ¿y yo qué te dije, fue? ¿para qué te pusiste? ¿Qué tal? Rasuradito quedas bien. Eso es un clásico. Síguete rapando la cabeza. Sigue así, sí. Entonces, y después cuando ya el quinto, sexto mes que se ve el primer resultado, ya entonces empiezan a callar la boca y dicen, ay, qué bien, ¿dónde te lo Pero hiciste? caramba, qué lindo. Miren, ahora el pelo está más grueso. Inclusive cuando comienza a salir la primera parte del cabello, comienza mucho más encrespado de lo normal. Sí, el primer año, y porque sufrí un estrés, entonces el primer año quizás el pelo es como más duro, después con los años se va Se suavizando va eso, suavizando sí. o con un suavizante, como yo hice una vez, cuando ya yo tenía como 3 pulgadas de pelo y todavía se veían raros. Yo no me voy a quitar este pelo, yo lo voy a suavizar con algo, una mascarilla. A Natalia no le gusta que yo hable de eso, pero bueno, yo sí lo hice. Está muy bien, No ¿no? está Pero, bien, pero yo lo hice y ya a partir de ahí mi cabello comenzó a salir más suave. claro, Yo supongo que porque el pelo comenzó a pelear con la piel para poder salir. claro. Era mi explicación lógica que yo le daba a por qué me sale tan crespo. No, es por el estrés que sufrió. A Ok. ver, porque imagínate, vos lo estás sacando de un lugar, lo tenés en solución, después lo volvés a poner y todo eso sufre un estrés, la raíz se está toqueteando y entonces por eso sale un poco más duro de lo normal y aparte este pelo de aquí es un poquito más fuerte. Pero después también que pasan los años y los ciclos del pelo van pasando, ya llega un momento que como que se acostumbra y vuelve a salir como era. Bueno, pasando los años, en mí pasaron 10 años para yo darme cuenta otra vez de que ya yo había perdido el pelo que me quedaba a mí originalmente. Solamente me quedaba el implante, entonces Natalia intervino nuevamente 10 No, años después y enos aquí otra vez operados. Esto pero esta vez fue fueron muchos más. muchos más. Yo me sorprendí, señores. Ahora, en una sola sesión, recuerden que anteriormente dijimos que fueron 2 sesiones, 2 días de 8 a 10 horas por día. En esta ocasión fueron como 10 horas 10 horas, aproximadamente, o sí, sea, 10 una horas. sola sesión y ella me puso más del doble de lo que ella me puso en 2 sesiones. Sí, se ¿Qué es lo pusieron que ha mucho. cambiado? Que estamos más rápido, la doctora ahora Estamos es más rápidos, son mucho 10 más años, experta. ¿no? 10 años de operar prácticamente todos los días. Y bueno, obviamente la mano hace al maestro también, la experiencia y básicamente la experiencia. Yo ya tengo 3 meses de que me operé, entonces todavía no se ve el resultado final, pero ya está comenzando a salir el pelo nuevo. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ver totalmente el resultado de la cirugía completa? Y entre 15 y 18 meses es el resultado ya final, donde ya creció todo el pelo. Ok. Sí. Por eso Aparte también, es largo. es muy El largo. proceso de las cirugías estéticas es el más largo de todo. A mí pacientes de otras clínicas y tuyos me han escrito por Instagram y me hacen preguntas que para mí son un poquito tontas, pero normal, cada quien tiene, y gente que se quiere operar que hace preguntas mucho más tontas todavía, pero es bueno que se aclare todo eso porque pareciera como que es una pregunta, son preguntas básicas, pero son muy comunes, frecuentes. Primero, el pelo que se implanta no se cae. Lo segundo, la pregunta que hacen, yo me sé la respuesta, pero para que lo diga la doctora, el pelo que te ponen, mm, tú te lo puedes cortar, te lo puedes lavar, te lo pueden alar, puedes hacer tu vida con ese cabello. Claro, mucha gente cree que no crece, como si fuera que uno lo implanta y ahí Como que queda, lo como que no pusieron. crece más. En realidad hace lo mismo que hacía cuando estaba en la parte, porque lo que hacemos es redistribuir el pelo, o sea,
lo que está acá lo ponemos acá, pero sigue siendo el pelo del paciente y crece perfectamente igual. Si lo quieres tener largo, lo tenés largo. Si quieres teñirte, teñís. Si quieres aterrizarte, corta todo normal, igualito, igualito. Un día yo me hice un corte y me dijeron, ¿y te van a volver a crecer? Y Claro, yo, bueno, porque hay todo un mito atrás de eso, de que también cuando se les están cayendo el pelo, muchas veces no van y no se cortan, porque dicen, ellos creen que cuando se corta no no va a vuelve a volver a crecer. crecer. Entonces es como, no, el tema es adentro, es en la raíz, o sea que no importa que lo cortes o no, el pelo vuelve a crecer. Bueno, ya pasaron todos estos años, ya hicimos la segunda cirugía, entonces vamos por el tercer, casi cuarto mes de nuestra cirugía, así que en un par de meses, Vas a ver muchísimo más tupido, igual la verdad que para 3 meses está tupido. bastante tupido. De hecho, en esta ocasión yo siento que la orilla aquí arriba no se cayó en ningún momento, por No. lo menos esta orilla, yo nunca vi que se cayera, todo el tiempo la he visto así forrada. Ah, igual vos tenías ya el implante anterior, ¿no? Además de que en este segundo implante, no sé si fue por la cirugía, hubo algún tipo de estímulo o por todos los plasmas que me he dado, Ok, que este pelo de hace 10 años implantado está ahora más grueso, más más saludable saludable. y hasta más negro. Pero eso es por el plasma. Porque el plasma, Oh, no te olvides que es un antioxidante y entonces también es un antienvejecimiento. Entonces entonces, mejora el pelo, lo pone más negro. el mantenimiento entonces de cualquier ser humano en la vida es hacerse plasma en la cabeza para mantener el cabello, porque Es todo el lo mundo quiere tener ideal. el cabello bonito. Claro, pues sí, el plasma, o sea, no sirve no solo para la caída, sino para tener una mejor calidad de pelo. O sea, un pelo más brillante, un pelo más grueso, más oscuro, el plasma. El plasma es para eso. No necesariamente te tiene que caer el pelo para hacerte un plasma. Vos te puedes hacer un plasma porque quiero mantener mi pelo bonito, porque lo quiero tener más brillante, y el plasma es fantástico. Pues son factores de crecimiento y actúa como un anti-envejecimiento. Wow, entonces miren, yo les recomiendo a cualquier persona que quiera recuperar su juventud, recuperar su autoestima, Eso. recuperar su autoestima. La mujer tiene muchas maneras de recuperar su autoestima. Se pone tacones, se pinta el cabello, se hace implantes en otras partes del cuerpo. El hombre, y te lo digo como hombre, cuando pierde el cabello hay una parte de su autoestima que queda oculta, que queda enclosada y nunca lo decimos por aquello de que en este país el hombre no tiene derecho a expresar sus Sus emociones. emociones. No, Pero cuando eso un no es de hombre macho. Eso no es de macho, eso no no es está de bien. macho, eso no Ya es de tú macho. sabes. El hombre en este país no puede No puede expresar sus llorar, sentimientos. no puede expresarse, pero eso no es solo en este país, en Argentina también. Ahora quizás está un poquito más avanzado en determinadas cosas Argentina, pero también los hombres de mi época no podían llorar. No, 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 es prohibido hacer eso, pero si estás buscando elevar tu autoestima o recuperarla, aquí están las mejores manos en este centro. Yo soy un resultado de ello. Hace 10 años me operé la primera vez, ese pelo nunca se ha vuelto a caer y bueno, había la necesidad de rellenar porque ya se me había caído el que todavía me quedaba y aquí estamos otra vez, 10 ¿Okay? años después, recién operados con la misma doctora. Así que los teléfonos están ahí, las redes sociales están ahí puestas para que todos ustedes se comuniquen con Natalia en CRR aquí en la República Dominicana. La gente de Nueva York, ustedes pueden venir, coger un vuelo rápido y en Sí. menos de una semana se resuelve eso. Una persona que quiera viajar de cualquier parte del mundo, ¿cuál sería la recomendación para poder hacer el viaje sin que sea muy traumático? Bueno, la consulta previa la hacemos online, no hay ningún problema, y entonces después necesitamos el día del procedimiento y 3 días más, que son los 3 días de lavado y los 3 días de plasma. Con 4 días, ya al quinto día pueden irse. En el quinto día, o sea que tú coges una semana. Una Suponte tú que semana. tú coges un Un fin de jueves, un fin semana, de semana claro. largo. Tomas un jueves y te tomas un fin de semana largo, entonces serían 2 días quizás de trabajo y ya el lunes podrías estar volviendo si cae feriado y serían 2 días solo pedido. Y por experiencia propia, ya el martes puedes volver a Puedes ir a trabajar sin trabajar. ningún problema. Sí. Un último mito del que yo quisiera hablar es el tema de que hemos visto últimamente en las redes sociales muchos influencers que se están operando en diferentes partes del mundo, pero algunos de ellos se ven al tercer día con la cabeza, con la cara totalmente reventada. Yo nunca he sufrido de eso, pero ellos dicen en las redes sociales que eso es parte del proceso y que eso es normal. Yo quiero que tú, como doctora, desmitifiques eso, porque eso no es verdad. No es verdad que tu cabeza se va a explotar como un balón, que tu cara se te va a ir toda la grasa que te pusieron. Eso es mentira.
¿Qué es lo que realmente pasa con esa gente que tiene la cara como un bulldog al segundo día de la cirugía? Puede ser por dos cosas. En mi experiencia, por lo menos en mis 10 años de experiencia, fueron muy pocos los pacientes que se hincharon. Sí pueden hincharse porque nosotros utilizamos solución salina. O sea, el cráneo y tenemos la piel del cráneo está muy pegada al cráneo. Entonces, para poder trabajar, uno hace como un colchoncito, le pone, aparte de la anestesia, coloca un poco de líquido para separar el hueso del cuero cabelludo. Ese líquido a veces ponen demasiado y al poner demasiado y el paciente baja mucho la cabeza, porque eso es algo que es súper importante, se queda mucho tiempo con el celular y entonces ese líquido empieza a bajar para donde uno pone la cabeza. Si uno está mucho así, va para acá, pero si está mucho así, viene a la cara y se hinchan. Y entonces eso hasta que el riñón no lo elimina, están así hinchados. En el caso de que pase eso, en nuestro caso le indicamos una pastilla al paciente para que elimine ese líquido. En general no suele pasarnos que se hinchen así, porque yo particularmente no utilizo tanto líquido, pero hay gente que prefiere utilizar mucho líquido, eso ya es una cuestión de cada médico. Bueno, en mi caso particular, yo siempre vivo mis primeras 72 horas totalmente mirando hacia arriba, durmiendo boca arriba, no bajando la cabeza para absolutamente nada, porque, señores, hay que leer el papelito que te dan antes de la cirugía y el que te dan después de la cirugía y escuchar a la doctora cuando te dice lo que tienes que hacer, porque Pero mucha gente por la indisciplina la vuelven a lo gente, mismo de que no, eso no me va a pasar a mí. claro, entonces el problema grande, nuestro gran enemigo es el celular en ese momento, porque es como que decís, es un segundo que voy a mirar algo, y ese segundo es media hora de redes sociales. Ese segundo es media hora de redes sociales que no te diste cuenta y Y va empezás a bajando, y va sentir, bajando, y va claro, empezás a bajando. sentir como una aparición en la frente y ahí decís, ah, y ahí se acuerdan. Y Ujú. entonces ahí es que se hincha. Bueno, ya lo saben, señores. Aquí están las mejores manos. Yo lo recomiendo 1000 por 1000 a ojos cerrados. Yo soy figura, imagen y parte Claro, importante de este negocio, de esta clínica. claro que sí, Yo soy claro hijo que de esta sí, clínica. Así que claro. tienen que venir acá a la República Dominicana a CRR con Natalia y Sergio para hacer su cirugía capilar. ¿En qué otras zonas de la cara o del cuerpo se pueden hacer injertos, implantes capilares? Se puede hacer en la barba. ¿No? Y Implante de también al barba. revés, se puede sacar de la De la barba y barba. del pecho para colocar en la cabeza cuando la zona donante no es lo suficiente. Es muy popular hacerse la barba ahora. Sí, hay mucha gente, bueno, ahora no tanto, pero hubo una época que era como un boom y la gente, los hombres querían mucha barba y entonces querían llenarse la barba. Ahora no tanto, ahora estoy haciendo body hair transplant, que es sacando de la barba y poniendo en la cabeza porque no tienen zona donante. Y en las cejas, veo que a También, en las veces cejas veo que hay también, gente. sí, en las cejas también. Pero el pelo el que se implanta en las cejas va a crecer tanto Crece largo, como sí. el pelo Claro, crece largo, entonces, bueno, tenés que estar tiene que estar cortándote, tenés contando. que estar haciéndote procedimientos para bajarlo un poco. No es lo más cómodo del mundo, pero bueno, hay gente que le gusta y quiere tener sus cejas y deja que le crezcan. Pero bueno, Para juntarlo con la barba. hacerse una trencita. Natalia, gracias por este Un primer episodio de placer, Let's un Talk. placer. De Me verdad, encanta. agradezco por tu existencia, por tu amistad, por tu A mí. mentoría, por haberme llamado y haberme dicho, no, esto tenemos que hacerlo juntos porque hay que hacer sinergia. Claro, Señores, a veces lo único que uno necesita en la vida es que una persona crea en ti hasta cuando tú mismo no crees en ti mismo. que te recuerde lo que vales. Así Porque mismo muchas es. veces nos olvidamos de lo que valemos. Es cierto, señores, este fue el primer episodio de Let's Talk. Nosotros nos vemos entonces en una siguiente entrega. Bye bye.